los pandémicos se vuelven un problema de seguridad de la población. Por supuesto que hay diversos métodos gubernamentales de control de las pandemias. No quiero aquí yo, digamos, politizar la situación en términos de decir que si se maneja bien o se maneja mal. No hay gobierno que no cometa errores en el manejo de pandemias, pero también habría que entender que la problemática de la biopolítica es una problemática estatal en el sentido amplio, porque no solamente hay biopolítica, sino también hay lo que podríamos definir como biopoder. Y biopoder está asociado a lo que grosso modo podríamos denominar como las formas de resistencia a la biopolítica. Y las formas de resistencia a la biopolítica, particularmente en lugares como el nuestro, países como el nuestro, pues están vinculadas en una gran medida a la no creencia, a la necesidad de salir a trabajar, a tomar el riesgo de trabajar porque hay que conseguir el pan de todos los días, y también de alguna manera a tratar de exorcizar los efectos de la pandemia a partir de rituales muchas veces cercanos a la magia, cercanos a la religión, que son, digamos, parte de las respuestas que la población establece como una especie de negociación subterránea con el propio gobierno, sobre todo cuando estos gobiernos se encuentran en una situación no de excepción, no de régimen de excepción, sino de régimen de excepcionalidad. A mí me parece que es muy importante hablar de excepcionalidad frente a regímenes de excepción en donde se pueden cerrar prácticamente fronteras, instituciones, establecer, seguir con formas autoritarias, pero en situaciones donde existe de alguna manera alguna institucionalidad democrática, pues es evidente que no se puede optar por el régimen de excepción, pero sí se puede reconocer que vivimos en una excepcionalidad y que esto implica la toma de una serie de medidas de carácter biopolítico que aparecen como recomendaciones a la población, en donde esta población diferenciada, pues de alguna manera puede o no hacer caso de ellas dependiendo de sus propias sujeciones. Cuando digo sujeciones me refiero fundamentalmente a necesidades que hay que cubrir. No es lo mismo que alguien tenga los recursos necesarios para estar confinado, un empleo estable, recursos que saben que no se van a acabar durante un encierro que puede prolongarse por meses. Y entonces estas negociaciones biopolíticas también se dan con las fuerzas económicas del propio país. Hemos visto reiteradamente cómo hay esta crítica de que se maneja mal la economía, o se maneja mal la pandemia, o se maneja mal la economía y la pandemia, pero generalmente se confrontan en el sentido de decir que si se maneja bien la pandemia, se maneja mal la economía, y si se maneja mal la economía, se maneja bien la pandemia. Es decir, hay toda una serie de negociaciones que se dan con las fuerzas económicas y con las fuerzas políticas, pero en realidad la gran dificultad está en la responsabilidad que alguien tiene porque le tocó el gobierno, porque le tocó estar a cargo de la infraestructura institucional de la salud, y de alguna manera pues, va a ser como el cohetero, es decir, como aquel sobre el que se centran todas las críticas, porque lo que aparentemente pase es solamente debido a las decisiones que se toman, cuando en realidad muchas veces las opciones
no están tan disponibles como se pensaba. Y tiene una dimensión inclusive de carácter técnico que requiere de evaluaciones permanentes y sistemáticas para tomar toda una serie de decisiones. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se vino la pandemia del H1N1, había los franceses con los que yo estaba en contacto me dicen, ¿qué le pasa a México? ¿Por qué no están descentralizando algunos hospitales para dedicarlos exclusivamente a atender H1N1? Y sin embargo, hoy vemos que entre las primeras cosas que se hicieron fue desafectar ciertos hospitales para que esos hospitales se dedicaran exclusivamente a COVID. Y el número de hospitales ha ido creciendo enormemente conforme ha ido creciendo la pandemia, procurando inclusive tener disponibilidad para ese crecimiento. Si, por ejemplo, esto no se entiende, entonces no se entiende la biopolítica. Es decir, tendríamos pues que entender la biopolítica como los límites biológicos de la sociedad. Los límites sobre los cuales se tienen que tomar una serie de decisiones para poder avanzar en la atenuación o en la disminución hasta donde sea posible de los decesos. Finalmente, me voy a referir a un concepto Foucaultiano clásico, que es el concepto de gubernamentalidad, que no quiere decir otra cosa más que mentalidad de gobierno. Gubernamentalidad no es solo un asunto del gobierno. La gubernamentalidad es un asunto de la sociedad, es un asunto del Estado en su sentido amplio, territorio, población y seguridad, y es sobre todo un asunto inclusive de los individuos. Cuando nosotros decimos gubernamentalidad, también queremos decir que en todos y cada uno de los individuos, de manera diferenciada, evidentemente, hay un gobierno de sí. Y esto es lo que permite una respuesta de la sociedad en situaciones de democracia hasta donde democracia haya, lo que permite que sean los individuos los que gestionen su vida, puesto que la vida es un recurso escaso y requiere de una administración. Y eso implica la posibilidad de que se tomen una serie de decisiones de manera individual que en su pluralización van a configurar respuestas poblacionales. Es esto precisamente lo que hemos tratado de configurar como biopoder frente a la biopolítica. Es decir, son las respuestas que desde la sociedad se estructuran en la decisión de seguir o no seguir las recomendaciones biopolíticas del Estado. En fin, a mí me parece pues que lo que Foucault nos propone, evidentemente Foucault no vivió esta pandemia contemporánea, probablemente sería una cantera excepcional para él vivir una situación como esta, pero nos proporciona pues una analítica, la biopolítica es una analítica que permite tomar en consideración cuáles son las decisiones sobre las cuales las poblaciones se determinan por sus límites biológicos y al mismo tiempo cómo los individuos con la gubernamentalidad, con la mentalidad de gobierno, dan una respuesta precisamente a las biopolíticas. Lo quiero dejar aquí solamente para que posteriormente podamos profundizar un poco a través de las preguntas y me parece que sería interesante obtener algunas respuestas a esta breve charla. Gracias. Muchas gracias, doctor. Pues
No sé si alguien tiene algún comentario, una pregunta, para que generemos discusión en torno a esta charla. Bien, buenos días. Buenos Soy días. Euridice, levanté la mano. No sé si pudiera hacer una pregunta, Sí, claro. ¿sí? Bueno, tiene que ver con esto último de planteado de la gubernamentabilidad, que algunos autores también lo manejan como la estatalidad, que tiene que ver con esta posibilidad de, o sea, es más bien nuestra posibilidad, este reconocimiento de toda una serie de prácticas de organización que aseguran la reproducción de una sociedad, que tienen que ver no solo con la parte evidente de administración gubernamental, sino con lo que día a día hacemos todos para, de acuerdo a ciertas pautas gubernamentales, recrear determinadas formas de vida, ¿no? De vida en sociedad. Entonces, aquí en el momento de la pandemia, estas pautas se vuelven muy importantes porque estas prácticas pueden reforzar o no. El problema es que normalmente no somos muy conscientes de que participamos de manera directa en la reproducción de la gobernanza y de la gobernabilidad. No sé en concreto en esta coyuntura eh, ha habido una cierta disciplina, la gente en lo posible ha habido pautas de sanidad que más o menos con lo compleja que son ciudades como la Ciudad de México, la gente va pautándose, va regulándose, la gente aceptó que hubiera un cierto, digamos, un cierto detenimiento de actividades, aún en contra de asegurar pues su subsistencia, ¿no? Digamos, esto es como importante, pero en esta coyuntura, si no somos tan conscientes de esa gubernamentalidad, ¿tú cómo verías, Luis, que, por ejemplo, ciudades como la Ciudad de México están viviendo la importancia de que se reflexione desde las instancias de gobierno y en todo tipo de instancias sobre esta gubernamentalidad? Porque, por ejemplo, ahora que se está prolongando la condición de la epidemia y sus efectos, esta gubernamentalidad va a ser decisiva para ver cómo transitamos a otra cosa, ¿no? No sé, sé que Claro, es una exploración, sé que es difícil opinar sobre eso, pero sí me gustaría conocer alguna de tus opiniones. claro. Mira, uno de los conceptos de Foucault se llama el gobierno de los hombres. Eh, el gobierno de los hombres, entendido hombre de manera genérica, Ujú, hombre, mujer, población, tiene como tres aspectos. El primero es de orden como pastoral, es decir, si existen los mecanismos institucionales necesarios para que los hombres puedan ser conducidos. Yo creo que en la pandemia eso está clarísimo. Hay un intento estatal, gubernamental y social de establecer formas de conducción de los individuos, de los grupos, de las clases, de los rangos de edad dentro de la población. Pero el segundo sentido, y yo creo que es muy importante, es el gobierno de los individuos, por los individuos mismos. Sería una especie de traducción del gobierno de los hombres, en donde evidentemente lo que aplica son estas formas de negociación de poder
porque recordemos que poder en Foucault es solo poder en acción, no es poder acumulado, solo es poder en ejercicio, con diferentes actores que ya mencionamos, desde el individuo, los grupos, las clases, las profesiones, los estamentos, el poder económico, en donde la gubernamentalidad pasa por interpretaciones que pueden tener inclusive una dimensión política, crítica, en el sentido de a mí no me van a decir qué tengo que hacer, o por qué es que no me permiten abrir mi empresa, o por qué solamente se considera esencial tales actividades. Y en ese sentido, Foucault va a establecer que hay formas de contrapoder. Y estas formas de contrapoder, cuando se enfrentan a las biopolíticas, se enfrentan como formas de biopoder, en donde, dependiendo de las necesidades, de las sujeciones, de los intereses, tanto de los individuos como de los grupos, como de las clases, como de los estamentos, hay una respuesta. Sobre todo en este país donde el nivel de la economía informal es tan grande, casi superior que en número al de la economía formal, pues es evidente que ahí hay toda una serie de respuestas diversificadas, en donde hay gentes que dicen, no, pues yo tomo el riesgo. No sé si soy vulnerable o no soy vulnerable, no sé si creo o no creo en la existencia del virus, tengo ciertos mecanismos y rituales religiosos o casi mágicos para poder enfrentarla, o simple y llanamente a mí no me va a tocar. Entonces, hay una contraposición entre la conducción de los hombres y la autoconducción de los hombres. En ese sentido, pues a mí me parece muy interesante que puedas plantear la idea de que se requiere una discusión de estos términos, de tal manera que eso vuelva consciente algo que está en el aire como si fuera un problema de cada quien, cuando en realidad es un problema de la sociedad y es un problema del Estado entendido como territorio, población y seguridad. Porque, pues, digamos que lo fundamental de las biopolíticas es encontrar que el problema de la salud es un problema de seguridad de la población. Es algo que tampoco se está tratando y que, como lo decía, requiere ser conceptualizado como una excepcionalidad. No solamente es un acontecimiento, sino es un acontecimiento excepcional, que en algunos países puede llevar a formas de regímenes de excepción, con toques de queda, o con limitaciones el uso de la fuerza militar, pero que en países donde hay algún tipo de democracia, pues implica necesariamente negociaciones. Esto es lo que te podría comentar. Euridice. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Ahora tenemos la participación de José Ramón Orrantía. Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por la exposición. Mi pregunta va en el sentido de esto que habías mencionado en algún momento al principio sobre que lo que hace la pandemia es mostrar el regreso del Estado o este tipo de cosas. Yo estaría de acuerdo hasta cierto punto, porque por otro lado, pues bueno, yo me quedo pensando en esta frase, en esta idea de Carl Schmitt justamente de que el caso normal no explica nada, la excepción lo explica todo. Y de repente parece que con estos regímenes de excepción o excepcionalidad, lo que se muestra justamente es dónde
yace el poder. Y lo que vemos de pronto es un poder, un Estado que se está viendo limitado por otros sectores que le están justamente, pues digamos, mm, eh, peleando este poder, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría abordar esta circunstancia desde esta cuestión biopolítica que nos estás platicando? Esa sería mi pregunta. Sí, mira, lo primero es como lo más básico posible. Y lo más básico posible es quién se encarga de la biopolítica. Y ahí la respuesta, pues es evidente. Tiene que ser el Estado. Y tiene que ser un Estado fortalecido. Fortalecido en su sentido institucional. Es decir, establecer una infraestructura que le permita atender. Y aquí, digamos, Foucault sí lo dijo explícitamente, las pandemias fueron constructoras de medicina social. ¿Qué vamos a hacer una vez que termine la pandemia? ¿Qué vamos a hacer con las estructuras que se han creado? Cuando el propio Estado está diciendo que le dejaron un déficit enorme de atención de la salud. Yo no soy tan optimista como para decir que esto nos va a permitir ir hacia un estado de bienestar, pero sí creo que van a tener que cambiar cosas. Van a tener que cambiar cosas en el sentido inclusive de la cantidad, de la calidad y del número. Perdón, ya lo dije con la cantidad, de la calidad y del número de gente formada para atender situaciones de este nivel. Y eso va a significar de alguna manera un fortalecimiento del sistema de salud. Es decir, ¿por qué? Pues porque hay un déficit enorme. No, es decir, la pandemia no es la causa de la necesidad del crecimiento del sistema de salud pública en nuestro país, sino que la pandemia vino a mostrar las deficiencias. Y en ese sentido, a mí me parece que, por ejemplo, en el plano de la educación, va a tener que haber un reforzamiento de la formación de médicos y de especialistas. Si hay un déficit de cerca del 40% de médicos para atender a la población en este país, pues es evidente que cualquier gobierno que llegue, o el que está, o el que lo suceda, va a tener que atender este problema. Segundo, es verdad que el Estado no tiene todo el poder, el Estado como gobierno no tiene todo el poder, que tiene que hacer caso a la crítica y a la negociación, aunque a lo mejor ni siquiera esté de acuerdo con la propia negociación. Pero las fuerzas económicas son tan poderosas que se les tiene que conceder algo. Y en ese sentido, pues estamos en este mecanismo de medio apertura. Sí se está abriendo el mercado de nuevo, pero con sus límites. Entonces, el juego de los semáforos a mí me parece que es un juego de toma y daca, dependiendo, que me parece muy, muy inteligente y muy interesante lo que podríamos denominar como la focalización regional, estatal, municipal, que permita el ataque de las biopolíticas estrictamente a los núcleos en donde empiezan a reproducirse los rebrotes, que es, digamos, una estrategia clásica epidemiológica en términos de hacer los seguimientos de estos grupos a través de los contactos, poder de alguna manera confinar estos rebrotes. Pero obedece de una cierta manera a la presión política. Por ejemplo, la Carta de los Intelectuales, ¿no? Pues está reflejando eso. Está reflejando que hay una consideración en el sentido de que la pandemia obliga a la necesidad de establecer un Estado fuerte,
no un régimen de excepción, pero un Estado fuerte. Y eso tratan, digamos, de reducirlo a tratar de entender el autoritarismo del presidente, cuando en realidad es mucho más complejo que eso. Yo creo que, sobre todo, la gran mayoría de estos intelectuales no tienen el mínimo conocimiento de la epidemiología. No saben que, que sí es muy grave que tengamos 35,000 muertos, pero al mismo tiempo tenemos los mismos que Italia, cuando Italia es la mitad de su población, de la población nuestra, o menos de la mitad de la población nuestra. Con esto, pues no quiero justificar ni estar de acuerdo con la idea de que la mortalidad crezca, sino me refiero en sus términos técnicos. Entonces, hay, digamos, toda una serie de críticas donde los propios intelectuales están confundidos entre si defender una mejor política epidemiológica o defender la economía, o ir en contra de algunas formas autoritarias. Creo que hay ahí serias confusiones en el análisis que ellos proponen. Y efectivamente estoy de acuerdo, no es un Estado fuerte, por supuesto, pero es un Estado que tiene que fortalecerse para poder ser gestor biopolítico de la pandemia. Está en términos de las opciones que hay. Y dentro de las opciones no morales, pero sí opciones de carácter ético. Se atiende, cómo se atiende, cuáles son los procedimientos, cuál es la lógica interna del funcionamiento global del sistema de atención epidemiológico. Son decisiones biopolíticas, por supuesto. No sé si quieras comentar algo más, José Ramón, o pasamos a al siguiente comentario. No, pasemos, está bien, me quedó clarísimo. Perfecto. Gracias. Bueno, y ahora tenemos una participación de Jorge Montes. Ah, hola. Una pregunta sobre el caso de el papel de la estadística con la biopolítica. Entiendo la parte del control poblacional, por ejemplo, el control patológico, retomando a Alan de Rosiers, por ejemplo, que habla en su libro de Politics of the Large Numbers, cómo es esta ciencia del Estado en Inglaterra y da esta historia en el caso alemán, por ejemplo, ¿no? Y todo eso va bosquejando justo cómo se tomaban las decisiones a partir del papel de la estadística. Pero ahora quizá parece que es evidente, pero no sé, ¿tú qué pensarías? El papel actual de la estadística como una herramienta, si se puede hablar como herramienta de la biopolítica. No, por supuesto. La estadística como ciencia del Estado obliga a los gobiernos a producir sus números. Biopolítica es, por ejemplo, las decisiones que se toman en relación a la reproducción de los nacimientos. Hay algunos países que tienen control de natalidad. Hay otros países que tienen incidencia en las prácticas de la reproducción para tener un efecto sobre los números en la natalidad. Hay ya países de manera muy clara que tienen que recurrir a la migración para poder crecer, porque se han vuelto países de viejos. Entonces aquí vemos cómo la estadística de alguna manera es parte de la epidemiología. Es decir, no hay epidemiología sin estadística. Y de hecho, es distinto tener morbilidades específicas, diabetes, hipertensión, obesidad, como las que se tienen en México, o tener países
con la pirámide invertida, en donde hay un sector de la población muy mayor, ¿no? Casi llegando a los 90 años, y implica formas distintas de atención epidemiológica. Entonces, la estadística está en el centro de la conceptualización de lo normal y lo patológico. Y en ese sentido, a mí me parece que lo que hace Foucault con su idea de la biopolítica es la recuperación de la estadística. Pero no solo de la estadística, también de la epidemiología como tal. Y ver que hoy no hay biopolítica, sino hay estas sustanciales, asimismo porque permiten la toma de decisiones. Pues también tienen influencias políticas. Yo respondería a tu pregunta. Gracias. Ok. Bueno, ahora tenemos una pregunta en el chat de Mariel Valdés que dice, ¿en qué punto se considera la vida como un recurso dentro de la gubernamentalidad? Bueno, es que no estamos acostumbrados a pensarnos en términos biopolíticos. Cuando aterriza en el plano de los individuos, se vuelve una forma de gestión de la vida propia. No solamente por la relación que tiene con la morbilidad, el conjunto de las enfermedades, que buscamos atender de la mejor manera posible hasta donde los recursos nos lo permitan, donde las instituciones puedan trabajar, sino que además, de alguna manera, orientamos nuestras acciones en términos del recurso vida. Es decir, como la vida es escasa, es un recurso escaso, dentro de la lógica de la analítica de la finitud, bien sabemos que vamos a tener un fin, un final, y eso implica administrar nuestro recurso vida para poder tomar una serie de decisiones a ella. Por supuesto que es un recurso la vida. La vida, dependiendo, digamos, de tu grado de salud, te permite planificarla, hacer planes a mediano y a largo plazo. Digo, al final todos seremos calvos, pero mientras no lo seamos, tenemos un recurso que orientamos en términos de decisiones del gobierno de sí, de cada uno de nosotros. Hay quienes lo tienen más consciente, hay gente que no lo tiene consciente, pero así es como nosotros tenemos una gubernamentalidad, una mentalidad de gobierno de nuestra propia vida, que es un recurso escaso. Ok, muchas gracias. Y ahora le paso la palabra a Edgar, que también tiene un comentario. Muchas gracias, Luis, por tu exposición. Me pareció muy interesante el tratamiento que haces desde COI, la biopolítica, sobre todo en esta parte, el entendimiento de las pandemias como dispositivos definitorios de formas institucionales de la medicina. Eso me parece muy interesante. La idea de que no hay medicina pública, salud pública y control de enfermedades sin el Estado, sin ejercicio del Estado, es muy importante. Mira, y la definición de la biopolítica como serie de acciones ejecutadas desde el Estado. Sí necesitaría que esto estuviera Solo yo tendría la pregunta de, la biopolítica es un sistema que implica un control manipulado. Y lo pregunto, yo entiendo que no es así, pero lo pregunto por esta serie de interpretaciones recientes que se han dado de un círculo también de intelectuales, Agamben entre ellos,
que se O sea, adelantó a 2 días, interpretar, 2 horas, me y parece a 1 mí, día, 1 que se hora. adelantó a interpretar Entonces, tampoco estarías toda la las semana, decisiones biopolíticas en Italia enfocada en el colegio. O sea, tendrías 3 como días nada una más como para dar forma clase. de Y otra control ventaja ejercida es que intencionalmente justo desde el por gobierno la experiencia pasada del último trimestre, nos dimos cuenta para que no podemos tener a los manipular, para chicos crear 2 horas enfrente de la un estado de computadora, excepción que no, o políticamente sea, no puede ser lo adecuado para el mismo control si fuese poblacional. presencial. No sé qué piensas sobre Entonces, el esto, horario de que esta vamos a tener en posición la que ha manera tenido virtual en va a particular ser Agamben. menor. O sea, ¿qué te van a poder? Mira, yo respeto mucho a Agamben, pero creo que se quedó particularmente en el análisis de los regímenes de excepción. Y entonces hace una transferencia de la que hizo de los regímenes totalitarios, particularmente el nazismo, por, digamos, el omnipoder que podía tener este totalitarismo. Pero nos enfrentamos con la pandemia a situaciones muy diferentes, muy, muy diferentes. En realidad, por eso yo enfatizo en el hecho de que la pandemia es un acontecimiento que genera un régimen de excepcionalidad y no de excepción. Cuando digo excepcionalidad, me refiero a lo original, a lo diferente momento y al hecho de que instrumentalmente la sociedad, el Estado, el gobierno y los individuos tienen que responder, porque la gubernamentalidad no es exclusiva del gobierno. La gubernamentalidad es una negociación y en ese sentido, si existiera un régimen de excepción, pues hubiera solamente un actor. Y no es así. Si viviéramos en un estado totalitario, los militares estarían en la calle como la forma más importante del control de la población. Y no es así. Yo creo que el principal actor de la actual pandemia es el cuerpo médico. Yo creo que ese es el verdadero actor de la pandemia. Y, y el cuerpo médico establece una gubernamentalidad que tiene sus procedimientos. Y estos procedimientos están diseñados de tal manera que hay protocolos de atención. Y entre más atención médica de la pandemia, mayor efectividad pueden. Escuchaba la explicación que daba alguien de Protección Civil sobre las ambulancias. Actual ambulancias ya no es solamente recoger heridos, sino fundamentalmente ver que dentro de la ambulancia hay una especie de hospital ambulatorio en donde se dan los primeros recursos de atención a los enfermos. Y esto es una protocolización de los procedimientos de atención médica hasta llegar al hospital. Entonces, yo creo que sería muy interesante entender, porque los médicos son un factor de biopoder en el conjunto de la biopolítica, que son determinantes, pero que al mismo tiempo también están en riesgo. Entonces, son, diría Agamben, tan poderosos que manipulan la vida y la muerte, poniéndose en riesgo. Es decir, de alguna manera son, digamos, el instrumento fundamental de atención en la pandemia. Sin cuerpo
¿Se pausó para todos? Cada grado, Cuerpo Sí, se médico pausó. no hay atención al Ahí está. pues bueno, necesario. pues ahí para que lo tengan como previsto. Pero puede que no. Entonces, eso no lo tenemos todavía. Sí. Eso lo Creo que se volvió a pausar. ¿Solo se pausó para mí o se no sé les si pausó a Edgar todos? tenga sonido. No, está siendo intermitente. Ok. O sea, se va y se viene. Gracias. Es en las Es que se últimas de pasó un julio. poco tu Serán las imagen, Luis. semanas como de que Ah, siempre ok. faltan los dos Ya A lo veces último. se soluciona entrando y regresa, volviendo a entrar, o a ver si ya se soluciona. Ok, ¿ya me escuchan? Ya. ¿Ya me Sí, ahora escuchan? ya. ¿no? Sí. Ah, ok. Bueno, en síntesis, yo creo que Agamben está, ve con el agua sucia al tratar de interpretar esta situación como una situación de régimen de excepción. He hablado de régimen de excepcionalidad y que el actor principal no son los militares ni la dictadura, sino fundamentalmente, está pausado, sino fundamentalmente el cuerpo médico. ¿Se oye? Sí, sí se escucha. El cuerpo médico, que es, digamos, el factor central en el actor principal del conjunto de medidas y de protocolos a que obliga la pandemia. Y el límite precisamente del manejo de la pandemia está en las capacidades del cuerpo médico, entendiendo por cuerpo médico al conjunto de la gente que está metida en el sistema hospitalario con enfermeras, afanadoras, gente de intendencia, gente de las ambulancias, es decir, a todo el conjunto. Bueno, pues muchas gracias. Ahora le doy la palabra a Jesús Urrutia. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, ¿pudieses comentarnos qué es lo que piensas respecto a la gestión biopolítica, pero especialmente de grandes empresas basadas en datos y, bueno, el efecto que tienen al generar alarma en los ciudadanos? Esto especialmente porque no solo Google, sino también hay algunas iniciativas del Foro Económico, en donde directamente desde algunos celulares con GPS, te activan una alarma si hay alguna persona que dice ser sospechosa de COVID. Y esto desencadena una alarma para todas las personas que estuvieron en un rango alrededor de aquella persona sospechosa. Pero me parece muy interesante lo que mencionas sobre gobernabilidad, el hecho de que no solo es el gobierno, sino son otros actores los que también están influyendo en la gestión, y especialmente en una noción y una sensación de alarma para la ciudadanía. ¿Qué piensas al respecto? Mira, si seguimos la, la lógica Foucaultiana de la exclusión, pues se van a dar muchos actos que tienen como sentido la discriminación. Ya lo vimos con médicos a los que acusan de propagar, con grupos que atacan a la gente que está haciendo sanitización de inmuebles, o inclusive con estos medios electrónicos de localización de personas infectadas. Cuando en realidad, pues si se tiene ese dispositivo, en el momento en que alguien lo ve, pues lo mejor es que se aleje del riesgo, en lugar de generar una alarma que provoque discriminación de la persona infectada. Y en todo caso, pues como sería importante avisar, esa persona tendría que hacerse un análisis, pero además en buenos términos y no como parte de la infodemia, ¿no? Que tiene por objetivo desinformar
o informar mal o alertar en términos de pánico. Sí, efectivamente tendríamos que ver la manera de generar que los dispositivos electrónicos ayuden, no perjudiquen con formas discriminatorias. No sé si quieras añadir un comentario más, Jesús. No, muchísimas gracias y pues un placer escucharte. Gracias. Bueno, pues no sé si alguien tiene algún otro comentario, una pregunta. David. Sí, además. Sí, David. A mí me quedan una serie de dudas respecto a las preguntas y cuestionamientos que han ido, que se han debatido ahorita. La primera es sobre la disputa del poder que tienen en realidad, cómo se está disputando el poder que tiene el Estado como fuente de conocimiento y de saberes y de modos de actuar recomendables para esta situación, y sobre cómo maneja el sector periodístico, bueno, las comunicaciones, principalmente en Internet, que hacen de las conferencias y de las mañaneras una herramienta política en contra del gobierno actual, que más allá de ser malinterpretaciones, yo considero que son esfuerzos conjuntos para hacer para cuestionar el gobierno, malinterpretando la información, como fue el caso de la suspensión del semáforo, que ayer durante la conferencia de Gatell se dijo que no era una suspensión, sino que era solamente un ejercicio para retomar la información que estaban mandando los demás estados y poder conjugarla, ¿no? Ahora también el actor, también en ese mismo sentido, el actor que tiene mayor relevancia en este caso, platicando con una amiga mía que es médico y que está trabajando en un hospital con COVID, que atiende especialidades en COVID, dice que en realidad ellos no pueden hacer mucho, porque en realidad al no tener una cura o no tener el conocimiento suficiente, lo que hacen es experimentar con las personas, ¿no? O sea, ponerlas de cierto lado, ponerlas en aislamiento, a cierta temperatura, en cierta posición, es lo que ahorita es lo único que pueden estar haciendo. Sin embargo, critica mucho y dice que es mucho más difícil tratar con las personas, con los familiares, que llegan y quieren, y llegan sin saber si es COVID o no, pero aún con todos los síntomas, negando que su familiar tenga COVID-19, ¿no? Porque hay un manejo de la información, y esto es a lo que me refiero. El agente periodístico, el agente comunicativo, está teniendo una influencia muy, está tomando mucho poder en cómo las personas perciben el riesgo y cómo se enfrentan a él, y a quién, y la disputa del poder esto se está aprovechando en la disputa del poder para que en realidad, pues hagan quedar mal a ciertos personajes, ¿no? Y bueno, esa es como mi cuestión principal. Sí es un accidente que se está malinterpretando debido a la falta de información lo que dice el aparato gubernamental, o en realidad se está usando con se está tratando de utilizar como una herramienta de disputa del poder. Sí, por supuesto. Yo creo que lo que menos le conviene a un país es la hiperpolitización de la pandemia, porque el objetivo es ponerla a negociación, y el Estado no puede poner a negociación la pandemia. El Estado tiene que generar una serie de biopolíticas con base en una serie de análisis y una serie de toma de decisiones que tienen que ver con cómo conducir a los hombres en una situación de excepcionalidad. Pero esto es inevitable.
sobre todo cuando tenemos una política como la contemporánea. Hay, digamos, toda una serie de iniciativas que no importa lo que digas, está mal. No importa lo que hagas, está mal. Independientemente de si hay o no hay errores, no se busca entender los errores de manera técnica, sino de manera politizada. Y bueno, pues yo espero que hay algunos indicadores que van en el buen sentido. Yo solamente mencionaría uno que es el que estamos tendiendo a una reproducción de 1. Eso significa que la pandemia se mantiene estable. Si nosotros empezamos a bajar de 1, muchísima gente va a entender que hay una disminución de la pandemia, aunque los números teóricamente sigan aumentando, pero van aumentando a una velocidad mucho menor. Y esto solo puede entenderse de manera biopolítica. Yo por eso me parece muy importante que se busque la focalización de la pandemia. Estos esquemas nuevos de regionalización, de municipalización, de aislamiento por colonias, de investigación casi a la Sherlock Holmes de los contactos. Es la segunda parte de las formas de control epidemiológicas. Tampoco son nuevas. Ya les decía yo que cuando empezó el H1N1, mis amigos franceses me decían, ¿por qué no hay desafectación de hospitales para atender exclusivamente H1N1? ¿Y por qué no hay el mecanismo de no venga, nosotros vamos? Era buscar en el enfermo sus contactos y a través de los contactos establecer las redes que permitan la localización de las gentes que están expuestas y permitan aislar y reducir. Y yo creo que esa es la etapa del momento en que va a empezar la disminución de los contagios en este país. No sé si me veo muy optimista, pero digamos desde esta perspectiva biopolítica es la manera en que hay una conducción de los hombres y que implica la conducción de los hombres por sí mismos. Esto que ya llamamos como el gobierno de sí. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, muchas Ok. gracias. Ahora le voy a dar la palabra a Eurídice Sosa. No, yo creo que hubo un error, pero ya había pedido la palabra inicialmente. Gracias. Bueno, entonces a Edgar Tafoya. A mí me parece que esta idea de la pandemia como acontecimiento excepcional y su necesidad de tratarlo como una excepcionalidad es muy importante y es muy fructífera porque nos coloca en una suerte de analítica de la excepcionalidad como condición de Así es. posibilidad para explicar el escenario en el que estamos viviendo. Eso me parece muy interesante lo que planteas, Luis. En este sentido, si no solo tenemos una analítica de la excepcionalidad, sino que además la biopolítica implica este ejercicio del control pandémico por parte del Estado, sí lo que tenemos es una suerte de actuación diferenciada de la biopolítica. Es decir, tenemos el caso coreano, por ejemplo, que ya más o menos mencionó algo Jesús Urrutia. Las empresas, sobre todo que utilizan geotecnologías, que están accionando estos sistemas de geolocalización para permitir el rastreo y el monitoreo casi en tiempo real de la movilidad de las personas.
En el caso de Corea parece ser que ha sido bastante exitoso y en el caso también de China. Sin embargo, es una geotecnología altamente invasiva en el sentido de que se utiliza una aplicación, ¿no? Para donde se le pide a los ciudadanos dar tu número telefónico, tu correo, tus datos personales, tu lugar de tu domicilio, etc. Por supuesto que es invasiva, pero paradójicamente ha evitado altos niveles de contagio y en el caso coreano, que es el caso que yo he dado seguimiento, ha sido bastante exitoso. A veces yo lo he expresado en dos ocasiones, cuando digo bastante exitoso, se piensa que se malinterpreta que estoy diciendo que es exitoso el control eficiente de la población en el sentido del mal uso de su información, pero yo digo exitoso en el sentido de la disminución de los niveles de contagio. Entonces, en ese sentido, el uso de geotecnologías de localización como un ejercicio de la biopolítica por parte del Estado ha sido, digamos, socialmente positivo, con este efecto paradójico, quizá ambivalente, ¿no? De que al mismo tiempo pues, se controla la información de los ciudadanos. Pero es que yo no veo en una situación de excepcionalidad como la que tú has tratado, Luis, que me parece que es el caso de la pandemia global, de esta pandemia que tiene alcances globales. En esta situación de excepcionalidad yo no veo que sea socialmente negativo este control poblacional a través de estos sistemas tecnológicos. Yo lo veo necesario porque estamos en una situación de excepcionalidad. Y creo que en el caso mexicano, en efecto, lo que muchos sectores, digamos, más conservadores, por supuesto la ultraderecha lo ha estado pidiendo, estos intelectuales que han estado firmando, en efecto lo que piden es, ante la excepcionalidad, una biopolítica más dura, digamos, ¿no? Más fuerte. Eso es lo que piden algunos sectores más conservadores, pero lo que me parece que ha hecho la representación del Estado en México, el gobierno federal mexicano, por ejemplo, en la reconversión de los hospitales, esta decisión de reconvertir hospitales, por ejemplo, de usar al ejército y la marina sus hospitales y su infraestructura para atender a la población, a mí me parece que es un ejercicio biopolítico importante, eficaz y eficiente. No sé, ¿tú qué piensas sobre esta situación? Bueno, yo creo que el futuro pospandémico va a implicar el uso de tecnologías como los celulares y otros métodos para ayudar al control epidemiológico. No me parece mal, simple y llanamente que no, al mismo tiempo no limiten las libertades individuales. Es decir, que estén en conjunto con el respeto de los derechos humanos. Y yo creo que es, digamos, el límite que tienen en la posibilidad de su uso generalizado. Y la otra, las desafectaciones de los hospitales, pues es una medida clásica de la epidemiología, incluyendo la participación de los hospitales del Ejército y de la Marina. Es decir, si algo está bien en este país, son precisamente esos hospitales de la Marina y del Ejército. No digo que que sean sumamente privilegiados, pero son muy eficientes. Y yo creo que también, digamos, está toda la lógica del montaje de hospitales provisionales. En términos militares les llaman hospitales de campaña, y que funcionan mientras esté la situación. Son como los hospitales de guerra, ¿no? Que se desplazan en el campo y se instalan con prácticamente todo lo necesario
para poder atender a los heridos de guerra. En ese sentido, la excepcionalidad sí tiene que ver, tiene también términos de carácter militar. No es lo mismo que el régimen de excepción, que es otra cosa. Los escenarios bélicos no necesariamente son regímenes de excepción, son regímenes excepcionales que requieren medidas excepcionales. Sí, gracias, gracias. Ok, no sé si alguien más tiene algún otro comentario o pregunta. Sí, yo, tantito. No sé quién es. Ah, José Ramón, adelante. Bueno, nada más un poco tal vez en este sentido, de pronto incluso entre las personas que utilizamos estos términos, parece, según entiendo, haber una confusión entre el término de biopolítica y el de anatomopolítica, por ejemplo, ¿no? Y entonces, de pronto, este tipo de movimientos que están, bueno, que ya llevan tiempo, pero que ahorita están surgiendo con mucha fuerza, como los movimientos antivacunas y esta cuestión de el chip 5G y todo ese tipo de cosas, podría deberse a esta confusión entre los términos de biopolítica y anatomopolítica y cómo se está entendiendo la manera de ejercer el control. Mira, yo creo que son términos correlacionados. Anatomopolítica no es otra cosa que las políticas del cuerpo y de la corporalidad. Pero la biopolítica se definiría en términos de los límites de la vida, en términos sociales, los límites de la vida social. Y esto tiene un componente que obviamente está focalizado en el cuerpo, pero en términos biológicos. Y a mí me parece que si centramos el análisis exclusivamente en el cuerpo, tiene otras connotaciones. Por eso sí me parece importante la distinción. Una cosa es la anatomopolítica, que tiene que ver con el uso del cuerpo, con el cuerpo y sus usos, no solamente físicos, sino también simbólicos. Y otra cosa es la biopolítica, que tiene que ver con los límites biológicos de la vida social. Y en ese sentido, pues sí, están estrechamente correlacionados. Obviamente no es lo mismo el cuerpo, la anatomopolítica de un anciano que la anatomopolítica de un joven atleta, ¿no? Tienen significados distintos, pero sí me centraría yo más en el uso de la noción de biopolítica para correlacionarlo con situaciones pandémicas. No sé si está más o menos claro. Sí, bueno, lo que yo decía, lo que yo pensaba es que tal vez, por ejemplo, en este caso, como los movimientos antivacunas y esta oposición a la vacuna, a la supuesta vacuna del COVID que saldría y que sería, que se están oponiendo porque están pensando en algunos de ellos que les van a implantar un chip con el cual los van a controlar a partir de quién sabe qué todo, que podría deberse justamente una confusión entre estos dos términos, entre ejercer una biopolítica como esta relacionada con la estadística y con el control de la población, y la anatomopolítica justamente que ya como control del cuerpo, como todo ese tipo de cosas. No sé si tiene sentido. No, yo pienso que, digamos, la oposición a las vacunas, que está, digamos, muy correlacionado con formas religiosas, en algunos casos de corte evangelista, pero también hay algunas variaciones hasta de izquierda que se oponen a las vacunas. Yo esos los vería como formas de biopoder, como formas de resistencia a las biopolíticas, y que implicarán, pues, como no vas a poder obligar a vacunar, pues habrá un sector de la población que piensa que por
cuestiones de carácter divino, puede ser innecesaria la vacunación o simplemente no están de acuerdo porque piensan que es una intromisión en el campo de las decisiones divinas. Pero yo no me preocuparía bastante. Yo creo que sí es un sector minoritario, probablemente esté en crecimiento, pero frente a la propia pandemia, yo creo que lo que la gente quiere es que ya haya una vacuna, la mayoría de la gente. Y eso implicará precisamente más bien ver la velocidad de su distribución cuando ésta aparezca. Ya si alguien no se quiere vacunar, pues creo que va a estar en su libertad de no vacunarse, lo cual pues evidentemente es un riesgo. Estamos viendo el regreso de la peste negra, estamos viendo el regreso de la varicela, estamos viendo el regreso de la, ¿cómo se llama la otra enfermedad? Ahorita me recuerdo. Por esas prácticas precisamente, ¿no? Que tienen más un orden de tipo religioso, ideológicamente religioso, y que pues obviamente van en contra de una mayoría que está entendiendo la necesidad de vacunarse. Perfecto. No sé si quieres añadir algo más, José Ramón. No, está perfecto, gracias. Ok. Bueno, pues yo creo que vamos a ir cerrando. Yo quería hacer un comentario con esto que nos decía sobre la gobernabilidad. Ay, creo que no tengo mi video. Pienso que en Gubernamentalidad. México, ajá, gubernamentabilidad. Pienso que en México es muy importante porque tenemos muchos escenarios de diversidad cultural. Entonces, si bien Claro. la biopolítica del Estado da ciertas normas o orden, también la forma en cómo nosotros actuamos, pues dependerá de ello cómo se desarrolle en ciertos lugares, ¿no? Por ejemplo, hay comunidades donde no hay tanta migración y la gente no sale tanto, entonces se han mantenido, pues de alguna forma, sin contagios. Aisladas. Ujú. O hay otras, no sé, otros mecanismos con otro tipo de medicamentos, ¿no? Que se distribuyen de otra forma. No sé, con uso de plantas medicinales o homeopatía, cosas así. Entonces siento que en México, tal vez no se podría comparar con ciertos países como Italia o Francia, porque la diversidad cultural es, pues, totalmente distinta, ¿no? Y como bien decías, también la dimensión poblacional. Claro. Aquí yo retomaría lo que dice Uri, dice que debe la necesidad de la discusión de la gubernamentalidad podría posibilitar hacer el análisis incluso en términos culturales. Es decir, yo no creo que haya saberes populares contra el COVID-19. Digamos, el saber popular que existe en algunos lugares, como aquí en Tepoztlán, es pues, no dejar entrar a la gente, a los turistas. Eso ha limitado, pero si tú ves, va a crecer, porque es imposible que no crezca. Está creciendo de manera retrasada con respecto a la totalidad, como en algunas otras poblaciones. Se van a salvar de no tener el virus algunas de las poblaciones que están literalmente cerradas en lo alto de las montañas. Y aún así no es imposible que llegue. Pero yo creo que pues, tenemos que
Se pausó, ¿verdad? contribuir a la práctica. No sé, ¿me oyeron completo o no? No, se pausó la última parte. Ah, no, yo simplemente decía que me parece importante, como decía Eurídice, eh, eh, que haya una discusión de la de COVID-19. Ok, muchísimas gracias por la conferencia y por la charla. También muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Y pues para cerrar, le voy a dar la palabra a Edgar. Creo que Isaías tenía la mano levantada, no sé Ah, si... perdón. ¿Sigue pausado? Si no soy... Sí se escucha, pero la imagen sí está pausada. ¿Es Edgar? Sí, creo que Isaías te quería comentar algo. Sí, nada más comentar algo breve. Y es que dentro de la exposición me Escucho a llama Edgar. algo. Estás sin micrófono, Isaías. Isaías no se escucha. Sí, es que vi que estaba hablando. Sí, dentro de la biopolítica hay algo que también creo falta mencionar, que es la parte del saber, que para Foucault es muy importante. Y es que todo esto de la gubernamentalidad, de este ejercicio del poder, mm, versa o gira en torno a un conocimiento o un saber que se instrumentaliza. Y eso para mí es muy importante que podemos retomar, bueno, rescatar de la conversación, puesto que hay una como normalización o como una normalidad, algo de lo cotidiano de ese saber que de alguna manera lleva como una constante. Y, y eso es muy importante porque hay una racionalidad, gubernamentalidad, y lo que usted comentaba es que no solo, o sea, lo gubernamental no solo es una racionalidad por parte del gobierno en ejercicio de acciones, sino también por parte de la población, en sentido de Foucault, ¿no? Entonces, hay una relación directamente por parte de ambos. Entonces, ahorita con aquí en México, con lo del nuevo gobierno, lo de la cuarta transformación y ese sentido de cambiar de alguna manera algunos símbolos del poder, procedimientos y todo eso, eh, tenemos un momento de cambio que sin duda ha tenido repercusiones como en ese sentido de los simbolismos que, bueno, los simbolismos políticos donde dice uno como, no, pues es que no está tomando en cuenta tanto lo de términos económicos como el PIB, como la tasa de empleos, la inversión y cosas que de alguna manera ya estaban normalizadas o estaban instrumentadas, ¿no? De esa racionalidad que de alguna manera por parte del gobierno que se tenía que seguir. Y en este cambio, como buscar otra nueva racionalidad, también ha venido a cambiar un poco las dinámicas de lo cotidiano. Y agregado a esto, pues hay un momento también de excepción, como lo comentaban, de esto de la pandemia, ¿no? Entonces viene a dimensionar otras cosas que creo yo no estaban previstas. Y pues obviamente también considero que casos como excepcionales tiene que haber medidas excepcionales, ¿no? La discusión sobre la parte de, de la libertad es lo que gira en torno a muchas discusiones, ¿no? Es decir, bueno, hacemos un control muy preciso de la población para que podamos aminorar esta parte excepcional de la pandemia, o tratamos de generar esto de otorgar ciertas libertades bajo conciencias racionales de cada uno de los individuos o de los sujetos más bien. Y, y bueno, más o menos ese es el punto, ¿no? O sea, tomar en cuenta la parte del saber dentro de la gubernamentalidad,
tanto de los gobernados como de los gobernantes. Y eso es lo que quería nada más agregar a toda la charla. Me gustó bastante. Estaba leyendo un poco acerca de las sociedades disciplinarias y agregaría también esa parte de la psicopolítica que también estaban abordando Bayún, ¿no? Entonces dice, hay un cambio justamente de las sociedades disciplinarias, estas sociedades donde ya hay una subjetivación o interiorización por parte de algunas prácticas disciplinarias, incluso abordando esa parte del saber que se interioriza y de alguna manera está en función de ser un poco más productivo. O sea, hay una dominación por parte de uno mismo y entonces empezamos a ver estas cosas como de la, ¿cómo se llama? Él mencionaba algunos ejemplos como de estos estilos de coaching, ¿no? Que veíamos en una clase como el coaching ontológico y estas cosas como para sujetarse aún más a uno mismo para ser más productivos en función de esta racionalidad, ¿no? Esta continuidad del saber. Y eso es todo, muchas gracias, al menos. Sí, sí, sin duda, el problema del saber induce a la modificación de las prácticas. Si algo le interesa a Foucault es precisamente el conocimiento genera especialización y genera profesionalización. Y por supuesto, también puede generar disciplinarización. La mayor parte de las prácticas que se recomiendan son prácticas disciplinarias. Quédate en casa, lávate las manos, usa cubrebocas, guarda tu sana distancia. Todas son prácticas de disciplinarización, indudablemente. Pero además va a generar toda una serie de nuevas profesiones, nuevos instrumentos, nuevos medicamentos, las vacunas, nuevos proyectos de investigación. La pandemia de alguna manera es una cantera sociológica extraordinaria, en el sentido de que nos va a hacer aprender mucho de ella para estar armados en caso de que haya nuevos eventos de estas características. Ok, pues muchísimas gracias. Y ahora sí ya vamos cerrando, porque ya es la 1. Y le pasamos la palabra a Edgar y pues te agradecemos mucho que nos acompañaras en el seminario. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Luis. Y muchas gracias a Meyali por la moderación. Muchas gracias a todos por participar. Y ya no les comenté, pero bueno, pues Luis es nuestro corresponsable del seminario y del proyecto. Y también está participando en la Facultad de Filosofía y Letras ahora, con una responsabilidad muy importante de enlace interinstitucional. Y bueno, pues gracias, Luis, que estuviste con nosotros, que nos acompañaste y que bueno, que seguirás en el seminario aquí con nosotros. Es un gusto. Muchas gracias. Gracias a Jorge y a Candy que nos van a ayudar con la minuta. Y bueno, pues saludos a todos. Nos vemos y que tengan buenas vacaciones. Nos veremos en agosto. Ahí les mandamos el mensajito. Vale. Vale. Nos vemos. Gracias. Cuídense mucho. Nos vemos. Hasta luego, gracias. Hasta luego, hasta luego. Bye. Gracias, Luz, Uridiza. Gracias. Hasta luego, buena tarde a todos. Nos vemos. Buena tarde. Bye.